Saludos cordiales, quienes habla su instructor, el ingeniero Luis Barbosa, nuevamente acá para dar continuidad a lo que es una serie de videos resolutivos o en los cuales se muestra cómo abordar el taller que hemos diferido y que ha sido enviado, ¿no?, para ser resuelto en casa. Bien, ahora vámonos a lo que es la resolución. Recordaremos en el video anterior todo lo que previamente se ha presentado. Básicamente estaríamos iniciando, luego de considerar digamos, los elementos básicos de todo proyecto, como son el estudio de suelo y la memoria descriptiva de arquitectura. Estaríamos iniciando entonces con lo que corresponde a la comparación del análisis geotécnico y las cargas actuantes. Para ello entonces me permito mostrarles lo que es la clave de corrección. Igualmente iremos progresivamente haciendo pausas en lo que se requiera aclarar. En la sección 1, análisis geotécnico y comparación entre cargas actuantes y capacidad admisible. El objetivo de esta sección consiste en establecer la comparación entre el esfuerzo actuante en la interfaz de la estructura y el esfuerzo admisible del suelo obtenido del análisis geotécnico, entiéndase por el método de Hansen. Entonces, nuestra idea es dar respuesta a esta ecuación de acá, nuestra primera ecuación. En el manuscrito lo van a poder observar como ecuación 1. Y debe satisfacerse o debe ser satisfecha esta ecuación, pues las cargas actuantes o los esfuerzos que producen que producen las cargas actuantes de la estructura deben ser menores a la capacidad portante del suelo de cimentación, porque de otra manera tendríamos una falla. Sería interesante saber entonces qué tipo de falla se presentaría en esta tipología de suelos. ¿Lo recuerdan de clase? Bueno, tal cual, es bueno hacer memoria un poco de estos aspectos, pues posiblemente sean evaluados posteriormente. Lo primero que se presenta, lógicamente este es un procedimiento establecido por su instructor, por mi persona. Es algo bastante, digamos, propio. Sin embargo, considero que es un procedimiento bastante adecuado, asimismo, para que ustedes puedan realizar el abordaje. Entonces, lo primero que les propongo realizar es el análisis de las cargas. Tenemos que saber las cargas que afectan a eh, nuestro sistema de infraestructura, que a su vez solicita al suelo de fundación. Entonces, las cargas permanentes CP incluyen el peso propio de la losa de concreto de 30 centímetros de espesor, cuyo valor se determina como simplemente multiplicamos la densidad del concreto de 2500 por el espesor de la losa, tal cual como lo hemos hecho precedentemente. Esto nos da un resultado de 750 kg por metro cuadrado. Además, se considera un acabado de granito de 5 centímetros. Esto lo hemos consultado en la Covenin 2002-88. Pueden observar el video anterior, pueden revisarlo, en donde se nos indica que el peso propio de este acabado de granito de 5 centímetros de espesor es de 100 kilos por metro cuadrado, que al sumarse nos entrega entonces un total de carga permanente de 850 kilogramos por metro cuadrado. En lo que respecta a las cargas vivas, se nos ha dicho en el documento, en lo que representa el documento del taller, que debemos considerar 300 kilos por metro cuadrado. Esto corresponde a el uso de servicio. Dicho esto, podemos obtener de una vez lo que sería la carga total de servicio, que sería la suma de los 850 más los 300. Tendríamos entonces una Q de servicio igual a 1150 kilogramos por metro cuadrado. Lo siguiente que les recomiendo hacer es determinar el área tributaria y las cargas por nivel. Ahora bien, aquí vale la pena hacer una pequeña aclaratoria para indicar de dónde se obtienen estas áreas tributarias, pese a que es materia que considero ya debería ser de amplio dominio, pero sin embargo vamos a verificarlo. Si nos vamos acá a Revit, vamos a tratar de observar cada uno de los elementos.
Vamos a visualizar, estas son cada una de las plantas en las que podemos observar desde el emplazamiento. Fíjense lo que acá nos importa hacer. Vamos a ver si tengo algo oculto por acá. Permítame verificarlo. Vamos a ir al emplazamiento y verifiquemos si nos queda algo oculto. Está todo perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, como ustedes sabrán y recordarán, es simplemente determinar lo que son los puntos medios entre columnas. Si consideramos entonces la colocación de puntos intermedios entre columnas, vamos a tratar de hacerlo con el comando línea. Vamos a tratar de abrir acá el taller correspondiente. Acá vamos a abrir este modelo, el cual ya tengo preparado, y podemos visualizar allí de una manera ya lista lo que son estas áreas. Fíjense acá, ya habiendo bisectado lo que es el distanciamiento entre columnas de manera ortogonal, quiere decir entre los ejes o entre las columnas de los ejes 1 y 2 tenemos 4 metros. Si trazamos una línea recta justamente a la mitad, entonces tendremos el punto en el cual, o la línea en la cual, si se quiere, podríamos también hablar del plano desde el cual estaríamos estableciendo el peso que es tributado por uno y otro eje. En otras palabras, si comparamos ejes 1 y 2 y trazamos una línea que bisecta la separación entre ellos, la mitad de la carga debe llevársela el eje 1, la mitad de la carga debe llevársela el eje 2. Análogamente, al hacerlo del otro lado, entre los ejes 2 y 3, pasa lo mismo, y de la misma manera entre ejes A y B pasa lo mismo. Bisectamos la separación de 6 metros justamente a 3 metros, y esto nos permite entonces tener dimensiones de largo por alto en cada uno de las figuras o los rectángulos resultantes. Estas figuras o rectángulos resultantes pasan entonces a configurar lo que denominamos como área tributaria para las columnas en cuestión. Como verán, aquí hay ciertos elementos que se repiten. El elemento único sería la zapata o producto, o que tiene que ver con el área tributaria del eje B2. El eje B2, luego el procedimiento descrito, cuenta con un área tributaria de 24 metros cuadrados, que es producto de multiplicar 4 metros por 6 metros de largo, base por altura, 24 metros cuadrados. Ahora bien, referente a las zapatas, o mejor dicho, a las áreas que son semejantes, podríamos mencionar al A2, B2, B1, B3 y C2. Repito, A2, B1, B3 y C2, en los cuales podemos observar que, de acuerdo a las características que se nos presentan, el área es de 12 metros cuadrados. La diferencia en este particular es que, con respecto a los ejes A2 y C2, los 12 metros cuadrados se obtienen de la multiplicación de la base por la altura de 3 por 4, 12 metros, y en el caso de los ejes B1 y B3 tenemos la misma área tributaria a sus efectos. Es exactamente igual, es exactamente lo mismo la forma de trabajar, pero en este caso tendríamos un ancho o una base de 2 metros por una altura de 6 metros, lo que nos resulta entonces en un área de 12 metros cuadrados. Acá están diferenciadas y han sido colocadas con etiquetas. Y finalmente, las 4 esquinas que observamos acá, que son el resultado de la multiplicación de la base 2 por la altura 3.
dándonos 6 metros cuadrados, como se puede observar. Ahora, si nos alejamos un poco, vamos a quitar esta alternativa, podemos entonces apreciar de forma más clara el panorama en cuestión, ¿no? De acá se deriva entonces que tenemos tres tipos de áreas: la mayor de 24 metros cuadrados, la intermedia, justamente para las zapatas medianeras, de 12 metros cuadrados, y la más pequeña, que corresponde a las zapatas de esquina, de 6 metros cuadrados. Regresando entonces a nuestro documento, vamos a continuar entonces con la revisión. Por esa razón tenemos que para los ejes A1, A3, C1 y C3 tenemos una carga de 6 metros cuadrados, o un área tributaria, corrijo, de 6 metros cuadrados. Análogamente para A2, B1, B3 y C2 tenemos 12 metros cuadrados, y la columna central o zapata central tiene un área tributaria de 24 metros cuadrados. Habíamos establecido de forma precedente que la carga de servicio total es de 1150 kilos por metro cuadrado, que al ser multiplicada por las áreas respectivas tendríamos entonces el valor de la carga de servicio total para dicho nivel. Al ser multiplicado por los tres niveles en cuestión, recuerden que estamos considerando tres niveles, nos da entonces un total de 20.700 en el caso de las zapatas esquineras, ¿no? Esta sería la carga total de servicio, y vale la pena aclarar que es la carga total de servicio y no son cargas todavía mayoradas. Recordando que, tal cual como lo hemos visto en clases, las cargas de servicio son normalmente utilizadas en infraestructura, en la parte de la geotecnia, y las cargas ya mayoradas se utilizan para el cálculo en concreto armado, ya para el diseño como tal de las cimentaciones. Procedimiento análogo al descrito para las zapatas de esquina, correspondiente a ejes A1, A3, C1 y C3, como ya lo he descrito. Se procede tal cual con A2, B1, B3 y C2, que son las intermedias, dándonos 41.4 toneladas o 41.400 kilos. Y para el caso de la central tendríamos 82.800 kilogramos, 82,8 toneladas. Es la máxima carga que se presenta en la parte central. Bien, una vez establecidas las cargas máximas de servicio, pasamos a la determinación de áreas de la zapata requerida. En esta determinación de áreas, o para la determinación de estas áreas, estamos considerando lo que es la propuesta de Fratelli, en la cual se nos presenta 1,2 como factor de profundidad, y que lo pueden verificar en la tabla de la bibliografía mencionada, y la cual les he facilitado, multiplicada por la carga y dividida entre la capacidad portante para predimensionado, que es de 1 kilo por centímetro cuadrado. Entonces, los resultados por eje se presentan a continuación en esta tabla, y vemos que, aplicando la fórmula para una carga de 20.700 kilos, tenemos un área requerida de 24.840 centímetros cuadrados. Esto nos da un determinado lado que ustedes pueden verificar, pero este lado, básicamente, al ser una zapata cuadrada y realizando la verificación, al ser una zapata cuadrada, esto nos da un lado de 1.57 metros. Es más adecuado redondear en múltiplos de 5 al inmediato superior, y por esa razón tenemos una B adoptada de 160 centímetros, a la cual corresponde un área de 25.600. Entonces, en razón del redondeo, tenemos una B o un lado de zapata adoptada para lo que sería los ejes mencionados, que corresponden a la zapata de esquina, de 160 centímetros. Procedimiento análogo nos entrega el resultado de 225 para las zapatas medianeras y de 320 centímetros de lado para la zapata central.
Muy bien, definidas las áreas y definidos los lados, que es una característica geométrica que vamos a estar utilizando, como ya saben, en el método de Hansen, tenemos que, en la aplicación del método de Hansen, debemos considerar los siguientes datos: el tipo de suelo, la cohesión, el ángulo de fricción interna, el peso unitario y la profundidad de desplante. La sobrecarga a nivel de la base se estima como la densidad del terreno, la densidad seca, multiplicada por la profundidad. En este caso tendríamos una carga uniformemente distribuida por unidad de superficie de 2280 kg por metro cuadrado. Los factores de capacidad portante se calculan según Hansen de esta manera, aplicando simplemente las fórmulas que ya hemos visto hasta ahora. Entonces, el factor NQ nos da 33,30, el factor N sub gamma nos da 33,93. Estos son factores que típicamente no deberían tener ningún tipo de problema con sus cálculos manuales. Deberían ser 100% coincidentes. Para las zapatas cuadradas, B entre L es igual a 1, por lo que los factores de forma, como SQ y S sub gamma, se simplifican y tenemos 1.57 y 0.60 respectivamente. En el caso de los factores de inclinación, como ya lo saben, se adoptan igual a 1, pues esto lo hacemos en concordancia con lo que es el procedimiento de Autodesk Robot, y tenemos que tanto I sub Q como I sub gamma es igual a 1, y el factor de profundidad se mantiene en DQ igual a 1. Ahora bien, existe un factor que sí cambia en función de lo que es la forma, las dimensiones de la zapata. Este factor es D sub gamma. Este, al depender de la relación de su F entre B, se presenta de la siguiente manera en esta tabla. La zapata tipo 1, dicho sea de paso, la zapata tipo 1 se considera que es la zapata más chica, la zapata más pequeña, la zapata de esquina. La zapata tipo 2 serían las medianeras y la tipo 3 sería la central, la más grande, la que tiene mayor carga. Entonces, repitiendo, la zapata tipo 1, al considerar el cociente de el 1,20 entre 1,60, tenemos una K resultante de 0,75. Luego, al introducir el parámetro en la fórmula, ya digamos previamente consultada, tenemos que el resultado es de 1.19. El procedimiento análogo se sigue para las siguientes dimensiones de las demás zapatas. En el caso de la medianera se nos produce un D sub gamma de 1.13 y en el caso de la central se produce un D sub gamma de 1,10 con sus respectivos K. Es importante que por favor realicen el chequeo de lo que les estoy entregando en este momento. Entonces, recordarán ustedes que K tiene una fórmula de cálculo y deberán estar consultando entonces la fórmula de cálculo de K para que puedan verificar los factores obtenidos de K y puedan a su vez justificar los parámetros que hemos obtenido para D sub gamma. Todos estos valores son los que serán introducidos en la fórmula de Hansen, cuya expresión principal es esta que está acá, y que, como lo hemos visto en clase, ya que hay una parte que depende de la cohesión, justamente este elemento de acá, al ser 0, hace 0 al resto de esta sección de la ecuación, dejándonos entonces trabajar con lo restante, desde Q hacia adelante. Teniendo esto en cuenta, entonces al sustituir los valores ya hallados, en este caso sustituyendo los valores constantes y dejando las variables que son dq y d sub gamma en función de lo previamente mencionado, y beta, o en este caso b, y simplificando un poco más dejando solamente en función de dq y de b, entonces tendremos la fórmula que se presenta acá. Esto es simplemente una manera de simplificar un poco el trabajo, ¿no? Nótese que lo que se ha hecho acá es colocar los parámetros conocidos como la Q 2280, N sub Q 33,30, D sub Q I sub Q, y cada uno de los parámetros S sub Q 1,57,
cada uno de los parámetros conocidos fueron reemplazados y su Q en este caso es 1, no se presenta. Al ser reemplazado cada uno de los valores de la constante, pues nos quedan solamente las variables dependientes, que en este caso son de Q y B, como lo he mencionado. Y acá tenemos entonces la expresión del factor de profundidad en función de K. En este caso es 1 más 0,255K. Al simplificar un poco más nos queda la expresión que vemos acá en pantalla, y en función a los parámetros que introducimos, que como verán básicamente dependen del lado B y de la profundidad, o la relación entre la profundidad y el lado B, que es lo que nos da K justamente. Entonces podemos evaluar y tenemos la tabla que se nos muestra a continuación, que es la determinación del esfuerzo admisible. Entonces los valores para cada zapata se presentan a continuación. Al considerar el cociente 1,20 entre 160, tenemos entonces el factor de 0,75, ya como lo hemos visto previamente, pero ya digamos que estamos realizando una explicación un poquito más completa acerca de cómo obtener los valores. En cuanto a 1,20 entre 225, que son las zapatas medianeras, el factor K es de 0,53, lo propio para la zapata tipo 3, que sería la central. 1,20 entre 320, el factor es 0,38, lo que arroja factores de subgamma de 1,19, 1,14 y 1,10 respectivamente. De acá, al sustituir estos valores en la fórmula de Hansen, lo que tenemos son los resultados de la carga última, que en centímetros representan 17,28 para el caso de las zapatas de esquina, 17,94 para las zapatas medianeras y 19,30 kilogramos sobre centímetros cuadrados para el caso de la zapata central. Al ser divididos estas cargas últimas entre un factor de seguridad de 3, tenemos finalmente lo que es nuestra capacidad admisible y lo que esencialmente o en esencia perseguimos, que son estos valores que están acá. Entonces, se nos presentan para las zapatas tipo 1, 2 y 3 las capacidades admisibles 5,76, 5,98 y 6,43 kilos por centímetros cuadrados respectivamente. El siguiente paso aconsejable es optimizar las zapatas. ¿Por qué optimizar? Porque recuerden que en una primera instancia hemos calculado y hemos aplicado el método de Hansen de acuerdo a las dimensiones precedentes. Recordemos, la menor 1,60 metros de lado, la intermedia 2,25 y la mayor 3,20 metros de lado. Eso nos ha arrojado estos valores para el método de Hansen. Sin embargo, no es la realidad y debemos afinar criterios. Ahora, lo que vamos a hacer es el proceso de optimización de las cargas, lo cual se realiza a través de la ecuación área requerida es igual a la carga total entre el esfuerzo admisible. Probablemente se puedan preguntar por qué en este caso no estamos utilizando el factor de profundidad 1,2, que considera lo que sería el peso del terreno y el peso en sí, ¿no? El peso propio del elemento que estamos trabajando. Y esto es porque los resultados obtenidos, es decir, los resultados obtenidos que ahora vamos a utilizar para el esfuerzo admisible, que son justamente la aplicación del método de Hansen, ya consideran lo que es la acción de estos pesos. Recuerden que en el método de Hansen ya nosotros hemos considerado un gamma propio del terreno, una B correspondiente a la zapata, entre otros parámetros que eran lo que se buscaba considerar con el factor de profundidad 1,2 propuesto por Fratelli. Bajo esta premisa ya no es necesario la utilización del factor 1,2, sino que nos vamos con la carga total y lo vamos a dividir entre el esfuerzo admisible real, o digamos la primera iteración del esfuerzo admisible real, que es lo que nos ha dado la tabla anterior, la tabla de la sección 1,6 para la determinación del esfuerzo admisible. Entonces, al tener esto en claro, y muy importante que esto permanezca claro, ahora sí podemos aplicar la fórmula y obtener lo que serían los lados requeridos. Fíjense que tras aplicar la fórmula en cada caso,
nos está dando lados requeridos menores a lo que convencionalmente hemos adoptado como lado mínimo. Recordemos que en la práctica es usual utilizar un lado mínimo de 1,20 m, es decir, que nuestra menor zapata debería ser de 120 por 120 centímetros. Por esa razón, pese a que los lados requeridos son menores, como lo ven acá, al aplicar la fórmula tenemos que prácticamente requerimos una zapata de 60 centímetros por 60 centímetros para las esquinas, una de 83,21 redondeado 85 por 85 para las zonas intermedias y una de 113,48 que pudiese redondearse 115 centímetros por 115 para la zapata central. Entonces hemos adoptado lados mínimos de 120 por 120 en todas las zapatas. Cabe resaltar que acá, con la obtención de estos nuevos lados, podríamos iterar nuevamente, colocar estos valores dentro de la fórmula de Hansen para obtener así lo que sería un esfuerzo admisible aún más optimizado. Sin embargo, a los efectos de practicidad y de facilidad para su desempeño en este taller, simplemente lo vamos a dejar en una sola iteración. Pero debemos tener muy en claro que podríamos iterar nuevamente para poder tener los valores definitivos de lo que son los esfuerzos admisibles. Repito, es decir, con estos valores que estamos indicando ahora, tengo una zapata de 1,20 por 1,20, en nuestra ecuación ya no vamos a estar utilizando el factor K 0,75, 0,53 y 0,38 derivados de dividir 1,20 entre 1,60 y así sucesivamente, sino que estaríamos teniendo o estaríamos manejando un factor K igual a 1 porque tendríamos 1,20 entre 1,20 en todos los casos y esto nos llevaría a considerar pues un único factor de subgamma, si se quiere, que es producto de multiplicar el 1 que ahora representa la K por cada uno de los términos que está acá, ¿no? Entonces eso nos estaría aportando aproximadamente un factor de subgamma de 1,25 y es importante que recordemos esto porque posteriormente podríamos estar regresando a este punto para explicarlo o retomar en su efecto. Muy bien, luego de lo dicho, lo que queda es la verificación del esfuerzo actuante. Y en este caso vale la pena hacer la salvedad de que acá, nótese que en el acápite anterior no hemos utilizado el factor de profundidad de 1,2 que considera carga, que considera el peso del suelo y el peso propio de la estructura. Hemos decidido tomar un lado mínimo de 120 centímetros en cada una de las zapatas, por lo que el trabajar, digamos, con la carga simplemente sin considerar lo que es el peso del terreno y el peso propio de la zapata sería inadecuado, ya que estamos básicamente extrayendo o exceptuando del método de Hansen a los elementos que recién hemos definido. Recuerden que nos hemos quedado en una sola iteración, no hemos realizado una segunda iteración por efecto de practicidad. Entonces, bajo esta premisa, deberemos considerar que si estoy dando unas nuevas dimensiones a la zapata, deberé considerar entonces que estas dimensiones no han sido introducidas dentro del método de Hansen y por esta razón estas dimensiones deberán generar pesos propios que deben ser considerados para poder encontrar lo que es el esfuerzo actuante en la interfaz del suelo y la estructura. Por tal razón, el peso propio de la zapata pues vendría a ser la densidad multiplicada por el volumen de la zapata, dándonos 1440. El peso propio del pedestal se estima aproximadamente en 360 kilos. Creo que no hace falta entrar en detalles en cómo determinarlo. El peso del terreno sobre la zapata nos da 2462,40 y hay un particular que es el volumen desplazado,
que es simplemente un descuento de la ocupación del volumen del pedestal por el terreno. Entonces, el pedestal se considera que es de 40 centímetros, 40 por 40. Debe ser entonces considerado en su altura y nos da que el volumen desplazado por el pedestal es de 270, o el peso desplazado por el pedestal, corrijo, de 273,6 kilos, lo cual debe ser deducido de la cuenta. Esto nos da entonces un peso total de cargas gravitacionales de 3.988,80, que sumado a la carga de servicio total nos da 86.788,80, y este resultado, que considera ya la acción del terreno, peso propio y demás, es el que vamos a disipar en un área de 120 metros cuadrados correspondiente a la interfaz suelo-estructura, y al obtener el esfuerzo actuante nos da 6,03 kilos por centímetro cuadrado, que al ser comparado con lo que es el esfuerzo admisible obtenido previamente, tenemos que nos cumple este acápite en particular, siendo nuestro primer abordaje cumplido, por decirlo de alguna manera, que sería la comparación entre las cargas actuantes y la capacidad resistente, o podemos decir el esfuerzo actuante y el esfuerzo resistente de la superficie. Entonces se concluye que efectivamente hay una condición, en este caso, de soporte del suelo adecuado versus la carga aplicada proveniente de la superestructura. Ahora, en el siguiente video estaremos abordando lo que es el diseño, en concreto armado, del sistema de zapatas.